fue a la facultad a hacerles esta grabación en el cual nosotros les vamos a explicar. Cuando quieras, doctora Rosana, si podés hacer la presentación. Bueno, muy buenos días. La idea es ir mostrando un poquitito lo que es nuestro laboratorio y con la esperanza de que después conozcan y podamos practicar ahí, ¿verdad? Un poquito más fuerte, doctora, si podés ¿Ahora se me escucha bien? acercar. ¿Ahora Sí, se me escucha? sí, sí. Ahí se ve bien la pantalla. Sí se ve, doctora. Dale, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar conociendo todos los materiales y equipos que hay en el laboratorio de la facultad. Entonces tenemos acá un estante donde tenemos los distintos tipos de tubos que utilizamos para la extracción. También tenemos la parte de materiales de vidrio, estantes con los materiales de vidrio. Hay un estante donde tenemos todas preparados los frascos y algunos reactivos para las distintas prácticas y están clasificados en cajas donde están los nombres de las prácticas. Tenemos acá los reactivos que así como vimos en la clase, están clasificados por su naturaleza y están perfectamente identificados y tienen un numerito, ¿verdad? Y esto está por la puerta del estante de reactivos para poder identificarlos rápidamente y ubicarlos. Doctora, Sí, doctora Rosana, sí, quiero aclararles nomás que esa visual que nosotros estamos viendo ahora, en la clase anterior nosotros le pusimos cómo era nuestro laboratorio, estaba distribuido en mesadas, ¿verdad? Esas mesadas son 6 mesas distribuidas para 5 personas aproximadamente. Y esta parte que está mostrando la doctora está separada del área donde ustedes trabajan. Es un área pequeñísimo, ¿verdad? Pero es sumamente bien ubicada para que se separen. Es como un depósito, pero que está a la vista. Está totalmente bien distribuido y bien visto, ¿sí? Eso nomás, doctora, quería aclarar. súper. Y acá tenemos la heladera que utilizamos para aquellos reactivos que necesitan refrigeración y también podemos conservar los sueros congelados o las muestras de controles que están alicuotadas, las que necesitan estar congeladas. Pues tenemos en general los materiales que vamos a ir viendo de a poco y vamos a empezar con la macrocentrífuga. Vamos a suponer que en este tubo que tengo en la mano, nosotros sacamos sangre, o sea, le hicimos extracción de sangre a un paciente y dejamos coagular. Y necesitamos utilizar el suero. Sabemos que el suero se obtiene por centrifugación, donde la parte celular va a quedar abajo y la parte del suero va a quedar en el sobrenadante. Entonces colocamos en la macrocentrífuga o centrífuga que tiene un temporizador y un velocímetro, de acuerdo al material que vamos a utilizar. Tiene unos portatubos donde van directamente los tubos y hay que tener un cuidado especial en que estén equilibrados. O sea, del otro lado del tubo, en el portatubo debe ir otro tubo con un peso igual para que se pueda realizar la centrifugación. Eso gira y por la fuerza centrífuga, toda la parte más pesada, que es la parte celular, va a quedar abajo y en el sobrenadante el suero. Vamos a suponer que nosotros ya centrifugamos y ya obtuvimos el suero. Vamos a tomar una alícuota de ese suero y vamos a colocar en otro tubo con un reactivo, suponiendo que es reactivo de glucosa.
Entonces ahí se va a producir la reacción. Para que se produzca la reacción necesitamos el baño María, que es un equipo que mantiene una temperatura constante para que se produzcan esas reacciones, ¿verdad? Va a variar el tiempo y la temperatura de acuerdo al analito que se está analizando. Tenemos unos portatubos, o sea, unas gradillas dentro del baño María y eso vamos a colocar en las gradillas. El baño María tiene agua que mantiene la temperatura constante. La mayoría de las veces, acá no se ve bien porque recién habíamos encendido, pero la mayoría de las veces va a estar en 37 grados, ya que todas las reacciones que usamos en el laboratorio son enzimáticas. Una vez que se termina la incubación, lo que vamos a tener es una solución coloreada, que es el resultado de la reacción del analito que estamos buscando con el reactivo. Entonces, para poder saber la concentración del analito, vamos a hacer una lectura en el espectrofotómetro. El espectrofotómetro tiene una ranura donde pasa la luz. En esa cubeta vamos a colocar la solución. De un lado está una fuente, de lado un detector. Primero hacemos una lectura con blanco, que es agua, y luego cargamos la solución coloreada en la cubeta y se coloca en el espectrofotómetro. Después vamos a ver los principios de ese espectro. Ahí, al hacer la lectura, ya se puede tener directamente la absorbancia o la concentración de acuerdo a la programación que uno tenga del equipo. Después tenemos la segunda, el tercer equipo es la microcentrífuga. El principio de funcionamiento de la microcentrífuga es el mismo que el de la macrocentrífuga, con la diferencia que estas son exclusivas para los capilares, por eso tienen unas ranuras exclusivas para capilares. Ahí tenemos los capilares, que son tubitos de vidrio, que son muy pequeños, por lo que no podemos realizar la identificación de cada capilar. Entonces, si ustedes se fijan en estas ranuras, están numeradas como para tener en forma ordenada. Entonces, eso se coloca y luego tiene una tapa. Se coloca la tapa que se tiene que cerrar muy bien porque si no vuelan y se rompen los capilares. Esto generalmente utilizamos para el microhematocrito. En este caso, la microcentrífuga tiene solamente un temporizador, ya que la velocidad está estandarizada. Ahí se pueden ver. Ahora vemos la balanza que utilizamos para preparar reactivos. Vieron que está en cero. Generalmente se utiliza un vaso de precipitado en el cual se carga con una espátula la sustancia que queremos pesar. Tenemos el coagulímetro que vamos a ver con más detalle en la clase de hemostasia. En el coagulímetro se realizan las pruebas de coagulación. Acá tenemos unos espacios donde se incuban las muestras. En los más grandes se incuban los reactivos y en este espacio que tiene rojito es donde hay una fuente de luz que atraviesa la muestra que está dentro de una cubetita y detecta el momento exacto donde se realiza la coagulación. Este es el Vortex, que es un equipito pequeño que sirve para realizar mezclas de esta manera. Se pone y directamente mezcla y se puede regular la velocidad de acuerdo a lo que uno necesite. Esta es la parte de, armamos un espacio pequeño como para extracción y
tenemos los guantes para realizar la extracción, las torundas húmedas, las torundas secas. Tenemos el pincel para hacer la identificación de los tubos antes de la extracción. Los tubos que vamos a necesitar, las jeringas y las ligas, las gomas ligas para el torniquete, la silla y el posabrazo. Si todo va bien, van a poder hacer ustedes la práctica de flebotomía en el laboratorio. Entonces empezamos con los materiales del laboratorio. Tenemos primero la piseta, que es un recipiente de plástico que tiene medidas y siempre va a estar contenida con agua destilada. Se utiliza para preparar soluciones y directamente se aprieta y sale el agua. Acá tenemos las probetas. Las probetas tienen una base de plástico que les permite estar así paradas y tienen las medidas, o sea que nos permite dar esa versatilidad de poder medir distintas medidas. Las capacidades que tenemos en el laboratorio son de 100 ml, de 250 ml y de 500 ml. Tienen sus enrases. Enrase se llama acá una de las medidas. Y utilizamos estas probetas para preparar soluciones. Luego tenemos los matraces. Acá tenemos uno de 50 ml, que es pequeñito, y uno de 1000 ml esmerilado, que es más grande. Fíjense ahí la marca del matraz, que es el enrase. Los matraces son materiales que permiten preparar soluciones con alta exactitud y tienen una sola medida. O sea, acá hay que tener en cuenta que al preparar algo se tiene que enrasar perfectamente, porque si nos pasamos de esa línea, tenemos que volver a empezar y preparar todo de nuevo. Luego tenemos los Erlenmeyer. Erlenmeyer tenemos de 100 ml. Tienen unas medidas aproximadas. Vieron que dice aproximado ahí porque no son medidas exactas. Este es de 250 ml aproximadamente. Sirven para contener los líquidos. Luego tenemos los vasos de precipitado, que son muy versátiles también. Sirven para contener líquidos y tienen medidas aproximadas. Este de 100 ml. Tenemos el de 250 ml y el de 1000, el de 1 litro. Cuando tiene el sellito blanco, significa que es de Pirex y que permite ser calentado, o sea, es resistente al calentamiento. Siempre hay que tener en cuenta eso antes de calentar. Pues acá tenemos la gradilla. La gradilla es para depositar los tubos, y acá tenemos los distintos tubos que vamos a utilizar generalmente en la extracción. Entonces, tenemos primero el tubo que contiene EDTA, es de tapa lila y tiene una marca. Esa marca es muy importante que se respete. Siempre que ustedes van a hacer extracción o que van a verificar si la extracción fue bien hecha, tienen que verificar que se haya respetado la marca, porque la cantidad de anticoagulante está determinada de acuerdo a la capacidad del tubo. Entonces podemos cometer errores graves si es que no respetamos la marca con la que viene el tubo. Este segundo tubo de tapa azul, que puede ser también celeste, contiene citrato y sirve para pruebas de coagulación principalmente. Es más visible la cantidad anticoagulante porque es diferente la relación. Este tiene también su marquita de 2 ml.
Tenemos el tubo de tapa verde, que es el que contiene heparina, es de 2,5 ml. Luego tenemos los tubos de tapa roja, que son tubos secos para separar suero, generalmente para las determinaciones químicas. Se tapa roja y tiene unas perlitas que sirven para acelerar la coagulación. Entonces, cuando tiene estas perlitas, podemos conseguir en menor tiempo la coagulación de la sangre y obtener el suero en menos tiempo. Este es otro tipo de tubo seco también, no tiene anticoagulante, es de tapa roja y es de mayor capacidad. No tiene acelerador de la coagulación. Por último tenemos este tubito que se usa para la eritrosedimentación, contiene citrato y es exclusivo para eso. Los tubos de ensayo pueden venir de distintas medidas. Entonces tenemos los más largos, que generalmente utilizamos en el laboratorio cuando vamos a hacer algún tipo de calentamiento. Tenemos los más cortos y los tubos de hemólisis, que es el que solemos utilizar para los sueros. Otro tipo de tubos que se utiliza para la centrífuga son los tubos que tienen base cónica, que es cuando necesitamos obtener un sedimento. Entonces ese sedimento queda alojado en la base cónica del tubo y tiene también medidas. Utilizamos especialmente para las orinas y también para hacer la separación de las lipoproteínas. La varilla de vidrio utilizamos para homogeneizar. Realmente se usan con los vasos de precipitado para homogeneizar las soluciones. Después tenemos los capilares. Los capilares ya vimos hace rato, son pequeños tubos de vidrio que generalmente usamos para microhematocrito. En este caso tenemos capilares sin heparina que tienen el frasco azul, la tapa azul. ¿Verdad? ¿Y cómo se cargan? ¿Cómo se utilizan? Primero tenemos el tubo con sangre, destapamos el tubo con sangre y fíjense que con el dedo pulgar y medio agarró acá el capilar, ¿verdad? Y este dedo índice tiene que quedar libre. Entonces se coloca en el tubo inclinado y el líquido por capilaridad va subiendo. Y se carga hasta 1 centímetro antes del extremo superior. Y ahí con el dedo índice que estaba libre, tapamos el capilar para que no se derrame el líquido. Entonces ahí con un papel se limpia toda la parte externa en forma suave, sin soltar. Y ahí se sella con el sellador. Ese sellador es como una plastilina que sirve exclusivamente para eso, para sellar capilares. Perdón, estos capilares también podemos utilizar para toma de muestra en caso de neonatos o en caso de que haya dificultad en la extracción de los bebés. Entonces tenemos que llevar capilares que sean heparinizados para poder hacer la determinación. Esta es la pipeta volumétrica. Las pipetas en general son dispositivos que permiten realizar medidas de líquidos y vienen de diferentes capacidades, ¿verdad? La pipeta volumétrica es, digamos que la reina en el sentido de exactitud. Es la que mayor exactitud nos va a proporcionar en el laboratorio en cuestión de medida de líquidos. Esta es de 10 ml, tiene un enrase
que es exclusivo. O sea, ese enrase es el que me marca que, que cargué hasta 10 ml. Y solamente ese enrase tiene, y tiene una ensanchadura en la parte media. Existen pipetas volumétricas de un solo aforo, que es el que mostré acá, un aforo, y hay otras que tienen doble aforo, que tienen uno arriba y otro abajo. Entonces, lo que tienen esas pipetas son súper exactas, pero no son versátiles porque puedo medir solamente 10 ml. Después tenemos las pipetas graduadas. Acá tenemos una pipeta graduada también de 10 ml, pero fíjense que tiene varios enrases, varias medidas. O sea, yo puedo medir 10 ml, pero puedo medir medidas inferiores también e incluso medidas que incluyan un decimal. Por ejemplo, puedo medir 5,5, 5,6. ¿Por qué? Porque cada medida de 1 ml está subdividida nuevamente en 10. Tiene el color naranja, todas las medidas. En cero, es muy importante, ¿verdad? Que empieza en cero, entonces cuando uno va a hacer el cálculo de las medidas, tiene que tener en cuenta eso. Tenemos las pipetas graduadas también de 5 ml, que son de color rojo. Las de 2 ml tienen color negro. Y las de 1 ml color amarillo. Fíjense que toda esta pipeta de 1 ml es el equivalente solamente a ese pedacito de la pipeta de 10 ml. Para utilizar las pipetas necesitamos siempre unos dispositivos que se llaman propipetas o peritas. En este caso vamos a usar la perita. La perita tiene una parte más como una pelota donde guarda el aire, ¿verdad? Y tiene 3 válvulas. La válvula de arriba que permite el intercambio de aire directamente con el ambiente. Y tiene la letra A. Después tenemos una válvula que tiene la letra S, que va a permitir la comunicación del vacío que hagamos en esta parte en la pelota con la pipeta. Entonces, al hacer un vacío acá y apretar la válvula S, esto va a permitir que suba el líquido. O sea, que suba a través de la pipeta. Y luego tenemos la válvula E, que es la que permite el ingreso de aire de afuera hacia adentro. Entonces, al apretar esta válvula, entra aire y empuja al líquido hacia abajo. Entonces, siempre que queramos pipetear, tenemos que utilizar la válvula S para subir el líquido y la E para bajar. Entonces, primero lo que hay que hacer es el vacío, sacando todo el aire, apretando la válvula A y en forma concomitante apretando la pelotita. Tiene que quedar así la pipeta cuando vamos a empezar a trabajar. Entonces se coloca la propipeta en la parte de arriba de la pipeta. Y acá hay que tener mucho cuidado porque solamente medio centímetro necesitamos colocar, ya que a veces la gente coloca hasta el final y eso hace que al querer sacar se rompa la pipeta. Y aparte, a veces este cuellito es muy largo y bloquea una de las válvulas, que es la E. Entonces ya no se puede utilizar bien en esas condiciones. Entonces recuerden, medio centímetro nada más. Entonces, primero voy a meter dentro del líquido la punta de la pipeta y voy a apretar la válvula S, que es para que suba el líquido por la pipeta. Eso recuerden que conecta con el vacío. Entonces ahí subo
Y para poder enrasar o poder hacer una medida exacta, tengo que apretar la E y ahí voy bajando y voy verificando a la altura del ojo la medida que necesito. Ahí tengo 10 mililitros cargados, ¿sí? Entonces, si yo quiero medir, o sea, si yo necesito medir en un tubo, necesito tener en un tubo 4 mililitros, recuerden que alcé hasta 10. Entonces, con la E bajo hasta la medida 4. ¿Ven? Entonces tengo 4 ml dentro del tubo, ¿sí? Y queda en la pipeta 6 mililitros. Se ve ahí. 6 mililitros quedan en la pipeta. ¿Sí? Entonces esta resta siempre hay que hacer cuando se van a hacer medidas con pipetas graduadas. Para poder saber el tema del enrase. Cada una de las medidas en las pipetas se denominan enrases. Y el menisco que se forma, este es el menisco, ¿sí? El menisco que forma el líquido. Y la parte inferior del menisco es la que tiene que coincidir con el enrase y eso siempre tiene que estar a la altura del ojo. Y algo muy importante es que la pipeta tiene que estar bien parada. No puede estar inclinada. Cuando nosotros necesitamos realizar medidas con volúmenes más pequeños y no podemos hacer ya con pipetas graduadas, vamos a utilizar las micropipetas o pipetas automáticas, que son las que vemos acá. Existen de varios volúmenes, existen de volúmenes fijos o de volumen variable. En el caso del laboratorio tenemos de dos tipos, ambos de volumen variable, que nosotros podemos regular o elegir. Tenemos una que mide de 5 microlitros a 50 microlitros. Fíjense, 50 microlitros es el máximo de esta pipeta y es el equivalente a una gota de un gotero, ¿sí? Y acá en la ventanita se puede ver que está puesto en 40.0. No es 400, es 40.0. Y con las micropipetas hay que tener cuidado de nunca pasar el rango de las medidas porque se descalibran fácilmente. La otra que tenemos en el laboratorio es de 20 a 200 microlitros y está marcado en este caso en 100. En esta ventanita podemos ver la medida en la que está marcado. Con el botoncito de arriba, uno girando puede regular la medida que necesita. ¿Ven? Ahí va cambiando la medida según necesidad, siempre dentro de ese rango. Entonces, para poder utilizar las pipetas, las micropipetas, necesitamos las punteras. Estas punteras se ajustan y vienen específicas para las micropipetas, ¿no? Tenemos el botón de arriba, que es el que nos va a ayudar a hacer el pipeteo. Ese botón de arriba tiene dos resistencias, ¿sí? Al apretar suavemente vamos a sentir un primer tope o primera resistencia donde se ve todavía un espacio. Y si apretamos más fuerte vamos a tener una segunda resistencia, que ya es lo máximo. Entonces siempre la primera resistencia sirve para alzar el líquido, para aspirar, así como teníamos la propipeta. Y la segunda resistencia sería como la E de la perita, donde se expulsa todo el líquido. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero se aprieta hasta la primera resistencia, luego se mete dentro del líquido solamente la punta de la puntera y se levanta solo el dedo del... Fíjense que solamente levanté mi dedo, no levanto la pipeta del líquido. Entonces ahí yo tengo la medida que dice en la ventanita. Si ahí decía 100 microlitros, quiere decir que en la puntera
tengo los 100 microlitros. Para poder bajar ese líquido, para poder pipetear, se aprieta directamente hasta la segunda resistencia, se saca del tubo y ahí recién suelto. Esta es la base con la que trabajamos prácticamente todo el año en el laboratorio y ojalá ustedes pronto puedan estar para poder practicar también. Vamos a probar de nuevo. Primera resistencia, se mete dentro del líquido, se levanta solo el dedo, saco. Voy al recipiente que necesito, aprieto hasta la segunda resistencia. Y ahí recién suelto el dedo. Y luego desecho con el botón lateral, se desecha directamente en el desechero las punteras sin necesidad de tocar. El parafilm es un film o un plástico que nos ayuda a sellar los tubos. Muchas veces necesitamos realizar mezclas en los tubos, o sea, la homogeneización de los tubos, y para eso utilizamos el parafilm. Se coloca en la parte lateral del tubo y literalmente se sella. Se estira y se sella la boca del tubo. Y eso nos permite realizar mezclas por inversión de tubo. Acá tenemos la pinza y la lamparita de alcohol. La lamparita de alcohol tiene alcohol y tiene una mecha. Nos ayuda a calentar las soluciones que necesitemos. Primero se prende. Ahí, aunque no se ve la llama, está prendido. Entonces, tenemos un tubo con el líquido que queremos calentar y le colocamos con la pinza. Y fíjense el lugar donde puse cerca de la boca, como para que la mano también esté lejos del fuego. Hay que tener mucho cuidado siempre que uno va a calentar algo. Entonces no se pone ni en el medio ni hacia abajo, sino que arriba. Entonces, en la llama azul se mueve para que el calentamiento sea uniforme y con el cuidado de que la boca del tubo no dé hacia mi cara y tampoco hacia la cara de los compañeros. Siempre tiene que estar direccionado hacia nada, hacia la nada. Cuando terminamos de calentar, colocamos directamente en la gradilla y sacamos la pinza, sin necesidad de tocar para evitar el riesgo de quemarse. Tenemos acá unas plaquitas que sirven para hacer reacciones. En este caso vamos a mirar cómo se utiliza, ¿verdad? Utilizando un reactivo de PCR, que es un reactivo de látex y hace contraste con la plaquita. Aquí lo que se hizo primero es colocar el reactivo de látex y luego supuestamente el suero, ¿verdad? Entonces ahí lo que vamos a hacer es utilizar unos palillos mezcladores. Entonces suavemente se mezcla una gota con la otra y se balancea la placa para mezclar durante el tiempo que necesite la reacción. Estos son los timers o contadores o temporizadores que tenemos en el laboratorio. Se pueden programar según el tiempo que necesitemos. Tienen el botón de Start y Stop y también el de, al apretar los dos botones se resetea, quedan cero nuevamente. Acá tenemos el soporte universal. Este es el aro y esta es la tela de amianto que sirve para hacer calentamientos. Aquí tenemos la pinza y lo que está colocado en la pinza es la bureta. La bureta tiene unas medidas, tiene medidas de enrase. Generalmente se cargan hasta 0, por eso si se fijan está cargado hasta acá. Y tiene una espita
La espita es de plástico y es como una canillita que permite el paso o no de líquido. Esa es la manera de tomar la espita. Y en este caso vamos a hacer una muestra en el Erlenmeyer. Una muestra sencilla, digamos, de lo que es la titulación, porque las titulaciones son mucho más complejas. Se utilizan para saber las concentraciones de algunas sustancias. En este caso, tenemos acá en el Erlenmeyer un ácido, pero que tiene un indicador que se llama fenolftaleína, que cuando llega al punto de equivalencia, o sea, que cuando la solución empieza a tener un pH por encima de 7, se va a volver de color rosado. Entonces, esto obviamente tarda, ese es el movimiento que se realiza con el Erlenmeyer. Esto tarda bastante, por eso hicimos en cámara rápida, pero fíjense cómo se puede regular la salida del líquido. Uno puede hacer con chorros más grandes o puede permitir que caigan de a gotas e incluso regular para que caiga una gota a la vez. Entonces hicimos en cámara rápida porque realmente tarda bastante tener que hacer la titulación completa. Pero ahí se puede ver cómo va apareciendo el color rosadito y cada vez permanece por más tiempo cuando se acerca el punto de equivalencia. Acuérdense, esta es una reacción de neutralización. No sé si dije, ¿verdad? Porque en la bureta hay un álcalis y en el Erlenmeyer hay un ácido. Entonces en el punto de equivalencia queda de color rosado. Ahí ya la parte final, donde con una gotita ya quedó el color así rosadito y es el punto final. Bueno, después, una de las últimas que tenemos es la gradilla de eritrosedimentación. Es exclusiva para eritrosedimentación, que utilizamos la parte de hemograma. Tiene distintas posiciones y estas posiciones están numeradas. Tiene una base de esto que se ve acá, son la base donde va a descansar la pipeta y son de goma y se pueden apretar. Esta es la gradilla de eritrosedimentación, la gradilla, perdón, la pipeta de eritrosedimentación y tiene 1 mililitro de capacidad, tiene sus medidas y la característica es que tiene una punta roma, no como las otras pipetas. Entonces lo que hacemos es cargar la sangre hasta el 0, que es lo que marca que en total hay 1 ml. Ahí se coloca en una de las posiciones, se aprieta, se saca la perita y se coloca en la gradilla. Y así queda durante 1 hora. Tenemos acá las tiras para orina que utilizamos en el laboratorio. Son tiras que tienen unos cuadraditos con diferentes sustancias para detectar leucocitos, nitritos, urobilinógeno, proteínas, pH, sangre, densidad, cetona, bilirrubina y glucosa. Entonces tenemos todo esto que se ve acá, son los rangos de colores que se pueden dar y se puede informar de manera semi-cuantitativa. Las tiras vienen así, se ponen dentro de la orina y luego se hace esta comparación, ¿sí? O sea, esto es todo lo negativo, digamos, y vamos viendo, según aparezcan los colores en nuestra tira, nos vamos comparando con el rango de colores que tenemos en el reactivo. Por último, vamos a mirar cómo se hacen las diluciones seriadas. Después vamos a ver
el fundamento de esto y para qué utilizamos. En todos estos tubos, en estos 5 tubos, cargamos 1 mililitro de agua destilada y vamos a hacer una dilución seriada de azul de metileno. Entonces esa es la solución madre, que es la que tiene mayor concentración. Y tomamos 1 mililitro del azul de metileno y pipeteamos en el primer tubo. Recuerden que estos tubos ya tienen 1 mililitro de agua destilada. Entonces la concentración ya va a estar a la mitad. ¿Sí? O sea que sería una dilución 1 en 2. De ese mismo tubo sacamos, o sea, pipeteamos nuevamente 1 mililitro y pasamos al siguiente tubo que ya tiene 1 mililitro de agua. ¿Sí? Entonces acá la dilución sería 1 en 4 con relación a la dilución, a la solución original. Y así sucesivamente. Va del 2, se pipetea al 3. Fíjense cómo el color ya va variando. ¿Por qué? Porque se va diluyendo a la mitad. ¿Sí? Y se va aclarando. A medida que avanzamos en la dilución, se va aclarando el color. Ahí ya pasamos al tubo 4. Y por último al 5. O sea, la idea es ir viendo cómo al hacer una dilución seriada, cómo va disminuyendo esa concentración y eso puede ser evidencia por la disminución de color. Entonces, si es que miramos los tubos todos juntos, ahí tenemos, ¿ven? Tubo 1, 2, 3, 4, 5 y cómo disminuyó el color. Ahí tenemos nuevamente todos los otros tubos. Y esta es una curva de Lambert-Beer para hacer nomás una representación, ¿verdad? Que a mayor absorbancia, si nosotros esos tubos medimos en el espectrofotómetro, vamos a encontrar que el tubo 1 estaría por acá porque es a mayor concentración, mayor absorbancia. Esto traje como ejemplo nomás. No le hagan caso a este níquel. Y a medida que vamos diluyendo, va disminuyendo la concentración, la absorbancia. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Como para pasar a la otra parte. No, profe, se entiende No, bien. profe. Bueno. Entonces vamos a pasar a la parte de soluciones. Soluciones y espectrofotómetros. Bueno, esta parte es nada más que un repaso porque ustedes en la parte de admisión a la facultad ya dieron todos los conceptos de soluciones y concentración, pero vamos a hacer un repaso porque es sumamente importante que manejen bien estos conceptos. Entonces vamos a recordar nada más. Entonces, ¿qué es una solución? Una mezcla homogénea de una o más sustancias disueltas en otras en mayor proporción. Sus componentes se encuentran en ciertas proporciones en iguales o distintos estados físicos. Y son el soluto y el solvente, siendo el solvente el componente más abundante. Entonces, ¿qué es la concentración de una solución? Es la relación entre el soluto y el solvente, ¿verdad? Se expresa en términos de cantidad de soluto
disuelta en masa o volumen dados de disolución, o bien cantidad de soluto disuelta en una masa o volumen dados de solvente. Entonces tenemos la concentración, podemos tener varios tipos de expresión de concentración, ¿verdad? Pero tenemos el porcentaje en masa, donde puede ser porcentaje de soluto, va a ser masa de soluto sobre masa de solución por 100. El porcentaje en volumen puede ser masa volumen o volumen. Masa volumen va a ser masa de soluto sobre volumen de solución por 100 y volumen va a ser volumen de soluto sobre volumen de solución por 100. Luego tenemos la molaridad, donde es moles de soluto por litro de solución. Y en ciencia de la salud, las concentraciones más utilizadas son masa-volumen. Para preparar una solución, necesitamos conocer sus componentes y su concentración. Por ejemplo, si queremos preparar 70 mililitros de una solución acuosa de cloruro de sodio al 20%, significa que esta solución tiene que tener 20 gramos de la sal por cada 100 mililitros de solución y no de solvente. Eso es muy importante entender. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar la balanza para poder pesar el cloruro de sodio. Vamos a necesitar los materiales de vidrio como el vaso de precipitado para poder pesar y preparar la solución. Las picetas para hacer el enrase correspondiente, las pipetas y la espátula que sirve para pesar. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto vamos a necesitar? Si es al 20%, significa que 20 gramos de cloruro de sodio hay en 100 mililitros de solución. Pero nosotros necesitamos preparar 70 mililitros. Entonces, ¿cuánto vamos a pesar? Se hace la regla de 3 y me dice que son 14 gramos. ¿Sí? Entonces, esto significa que tengo que pesar 14 gramos de cloruro de sodio en un vaso de precipitado, por ejemplo, y agregar agua hasta llegar a la marca de 70 mililitros. Ahí es donde muchas veces nos confundimos y queremos decir que vamos a agregar 70 mililitros de agua. Y no, porque es por mililitro de solución, o sea, por volumen de solución y no de solvente. ¿Sí? Después, cuando tenemos volumen... Doctora, Sí. doctora Rosana, Sí, quiero escuché. agregar nomás que esta parte es muy importante. Elegir perfectamente el material en el cual se va a disolver el soluto, porque tiene que tener marcaciones que permitan llevar a 70. Por ejemplo, si tenemos un vaso de precipitado que acaban ustedes de conocerle, que está dividido 20, 60 y 90, no nos sirve. Tenemos que buscar una medida que tenga incluida la medida que nosotros queremos. Tampoco nunca se utilizan jeringas para poder hacerlo, ¿sí? Analíticamente, estas presentaciones deben ser lo más exactas posibles y deben utilizarse siempre agua destilada. No se hace ningún tipo de solución en el laboratorio con agua de canilla. Y si fuera una, como les va a explicar la doctora, una muestra biológica, se utiliza otro tipo de solventes. Gracias, doctora. Ok. Pasamos al porcentaje volumen-volumen. Si necesito preparar, guarden estos números, 600 mililitros de solución de alcohol etílico al 70% para desinfección de picaportes, mesadas, teclados y mouse de computadora. Vamos a suponer que partimos de un alcohol rectificado de 100%. Entonces, primero realizamos los cálculos.
70 mililitros de alcohol en 100 mililitros de solución. Es lo que vamos a... esta es la característica de la solución que queremos. Y nosotros queremos preparar 600 mililitros. Queremos saber cuánto vamos a pipetear del alcohol. Y nos sale que es 420 mililitros de alcohol. ¿Cómo vamos a preparar? Tomamos esos 420 mililitros de alcohol rectificado en una probeta y agregamos hasta alcanzar la marca de 600 mililitros. Y ahí podemos decir que tenemos alcohol al 70%. Luego tenemos la molaridad. Es la concentración de una solución expresada en el número de moles disueltos por litro de solución. Por ejemplo, una solución 0,5 molar de glucosa significa que hay 0,5 moles de glucosa por cada litro de solución. Para preparar un litro de una solución 0,5 molar de glucosa, ¿cómo vamos a hacer? Calculamos. Un mol de glucosa es 180 gramos. Sabemos que hay una equivalencia con la masa molar en gramos, ¿verdad? Y 0,5 mol a cuántos gramos de glucosa equivale. Y equivalen a 90 gramos. Entonces, significa que vamos a pesar 90 gramos de glucosa y agregamos agua hasta la marca de 1000 ml, como para poder tener una solución 0,5 molar. Después tenemos la concentración milimolar, que bastante se utiliza en la parte de salud, ¿verdad? Donde la concentración milimolar corresponde a la cantidad de milimoles de soluto por litro de solución. Por litro de solución. Entonces tenemos la concentración de glucosa en sangre de un paciente es 92 miligramos por dl, por decilitro. ¿Cuál es la concentración milimolar? Entonces, primero pasamos al litro. Chicos, si ustedes tienen otra forma de hacer, no hay ningún problema. O sea, ustedes pueden usar la fórmula de conversión o hacer otro tipo de regla de 3 con tal de que el resultado salga el mismo. Entonces, 92 miligramos de glucosa en 100 mililitros de sangre, porque es por decilitro. Entonces, en 1000 mililitros de sangre, ¿cuántos miligramos de glucosa hay? 920 miligramos de glucosa. Y luego esto pasamos a milimoles. Un milimol de glucosa son 180 miligramos. Nuevamente por la masa molar. ¿Ah? Y 920 miligramos, ¿a cuántos milimoles de glucosa corresponden? Y es 5,11 milimoles. O sea que, ¿cuál es la concentración milimolar? 5,11 milimolar. Es la respuesta. Es interesante que se vayan familiarizando con estas conversiones porque hay muchos artículos científicos y también libros que habla de las concentraciones de los analitos en milimolar. Las soluciones hipo, iso e hipertónicas. Entonces, primero hablamos de la capacidad de una solución extracelular de mover agua hacia adentro o hacia afuera de una célula. Se conoce como tonicidad. Y esta está relacionada con la osmolaridad. Y la osmolaridad es la concentración total de todos los solutos disueltos en una solución. Entonces, cuando soluciones de osmolaridades diferentes son separadas por una membrana permeable al agua, pero no al soluto, el agua se moverá desde el lado con menor osmolaridad hacia el lado con mayor osmolaridad, proceso conocido como ósmosis. O sea, busca un equilibrio y ese equilibrio va a encontrar cuando las osmolaridades sean iguales. Entonces va a haber
paso de agua y no de soluto a través de esa membrana semipermeable, como para que se igualen esas osmolaridades. Entonces, si tenemos una célula que se coloca en una solución hipotónica, donde tiene menor osmolaridad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ingresar agua a la célula intentando igualar esa osmolaridad, ¿sí? Entonces entra agua y la célula se rompe, se hemoliza, ¿sí? La solución isotónica es la que está en equilibrio. Y la solución hipertónica es la que tiene mayor osmolaridad. O sea, el medio tiene mayor osmolaridad que la célula, entonces va a ocurrir una salida de agua de la célula hacia el medio externo y esta célula se va a crenar, se va a achicharrar, se va a achicar. Esto en términos prácticos nos va a servir para entender lo que ocurre en estas situaciones. Una solución hipertónica, los glóbulos rojos que están en solución hipertónica, va a ocurrir que sale el agua de los glóbulos rojos y estos se crenan. Esto ocurre cuando utilizamos diluyentes para hacer recuento de glóbulos blancos y necesitamos eliminar la interferencia de los glóbulos rojos y usamos una solución hipertónica de ácido acético con un colorante, que es el azul de metileno. Después acá, en la solución isotónica, hay un equilibrio donde la entrada y la salida de agua es igual. La velocidad de entrada y la velocidad de salida es igual, entonces permanece inalterada la forma y el volumen de los glóbulos rojos. Y es lo que utilizamos en el suero fisiológico que se le pone a los pacientes, ¿verdad? Esas soluciones siempre tienen que ser isotónicas. Es muy importante que entiendan esta parte para el tema médico. Después, la solución hipotónica. Dijimos que entra agua a la célula se hincha y se rompe, lo que llamamos hemólisis. Ocurre cuando, por ejemplo, se coloca en contacto el glóbulo rojo con agua destilada. Como es hipotónica, produce hemólisis de los glóbulos rojos. Vamos a ver ahora lo que son las diluciones. Una dilución es una disolución de menor concentración que aquella de la que partimos. O sea que tiene menor concentración que la solución madre. La solución madre es la que es la solución de partida. Entonces, a veces necesitamos cantidades muy pequeñas de una sustancia. Por ejemplo, un medicamento para un niño prematuro o un inóculo de bacterias para hacer siembras en microbiología. Y no se pueden medir o pesar esas cantidades por ser tan pequeñas. Y es ahí cuando recurrimos a las diluciones. Entonces, lo que tenemos es una solución madre donde le agregamos solvente, ¿verdad? Entonces cambia el volumen, pero fíjense que la cantidad de soluto no cambia, cambia el volumen y la concentración. Entonces, cuando diluimos con más solvente, la cantidad de soluto no cambia. No obstante, el volumen aumenta y la concentración disminuye. Por lo tanto, volumen y concentración sí cambian. Entonces, si tenemos volumen 1 por molaridad 1 es igual a moles de soluto. Y esto va a ser igual al volumen 2 por molaridad 2. ¿Por qué? Porque los moles de soluto permanecen inalterados. Entonces, si hacemos una ecuación, podemos poner que volumen 1 por concentración 1, molaridad 1, es igual al volumen 2 por molaridad 2 o concentración 2. La famosa fórmula que es solo para diluciones. B1 por C1
V2 por C2. ¿Cómo se realiza una dilución? La dilución es directa cuando se realiza en un solo paso, desde la solución original hasta la solución final. Por ejemplo, la solución original tiene X concentración. Si pasamos 1 ml de esta solución a un tubo que ya tiene 9 mililitros de solvente, vamos a tener una solución diluida. ¿Y cómo expresamos esta dilución? Como 1 en 10 con relación a la solución original. Puede ser 1/10 o 1,2.10. Se le llama título de la dilución. ¿Y por qué? Porque es 1 de la solución original en 10 del volumen total, porque es 9 más 1. Entonces, acá lo que ocurre es disminuir la concentración de la solución original 10 veces. Por lo tanto, el factor de dilución es 10. El factor de dilución es el número de veces que disminuye la concentración de la solución original en cada paso de dilución. Entonces, ese factor de dilución permanece constante en las diluciones seriadas. Entonces, para desinfectar el piso de la casa se debe preparar 1 litro de solución al 0,1% de hipoclorito de sodio a partir de la solución comercial que tiene 4% del ingrediente activo. O sea, vamos a utilizar C1 por V1 y C2 por V2. ¿Qué es lo que queremos saber acá? Queremos saber el volumen 1. ¿Cuánto tenemos que pipetear de este ingrediente activo? ¿Sí? Que conocemos la concentración para poder preparar nuestra solución. Entonces despejamos volumen 1 y reemplazamos. La concentración 2 es 0,1 porque es lo que queremos. Volumen 2 es 1000 ml y dividido la concentración de la solución comercial. Me sale 25 mililitros. ¿Qué significa eso? Que tengo que medir 25 mililitros de esa solución comercial y agregar 975 mililitros de agua. Entonces, las diluciones seriadas es lo que habíamos visto en el video. Se trata de un conjunto de diluciones en secuencia con un factor de dilución constante. O sea, así como vimos anteriormente. Pero acá tenemos que estos tubos ya están cargados con 9 mililitros de solvente. Entonces, de la solución madre paso 1 mililitro al primer tubo, ¿sí? Entonces, el volumen final acá va a ser 10 mililitros y la dilución es 1 en 10. De este tubo paso 1 mililitro nuevamente al tubo que ya tiene 9 ml y va a ser 1 en 100. ¿Sí? Y a medida que voy pasando, va a ser así, se va multiplicando y se va diluyendo más. Entonces, si queremos hacer el cálculo para el tubo 1, hacemos V1C1, V2C2 y queremos saber cuál es la concentración 2. Entonces sale que la concentración 2 es 1 en 10 o 0,1 molar. Y si hacemos la relación entre la concentración 1 sobre la concentración 2, tenemos que el factor de dilución es 10. Y se expresa como título o dilución 1 en 10. Esto es lo que tienen que entender, que el factor de dilución es una cosa y la expresión de la dilución es otra, o el título de la dilución. Entonces, para el tubo 2, vamos a partir de este tubo 1, haciendo el mismo cálculo, solo que acá, en vez de 1, ya va 0,1, que es esta concentración. Entonces, acá tenemos
que la concentración 2 va a ser 0,01. Haciendo la relación tubo 1 sobre tubo 2, el factor de dilución permanece constante y es 10, pero la dilución en el tubo 2 ya es 1 en 100, porque esta dilución se refiere a la solución original y no al tubo anterior. El factor de dilución se saca con relación al tubo anterior y permanece constante siempre. En cambio, los títulos van a ir cambiando. El título o dilución se obtiene dividiendo la concentración de la solución original entre la concentración del tubo en cuestión. Entonces acá, por ejemplo, se puede ver cómo el tubo original es mucho más oscuro y a medida que uno va haciendo las diluciones se va aclarando bastante. Si nosotros esto ponemos en un espectrofotómetro y hacemos una lectura de las absorbancias, vamos a tener la curva de Lambert bien. Entonces, ¿por qué es importante entender sobre diluciones seriadas? ¿Por qué es importante para ustedes? Porque hay análisis cuyos resultados se expresan de manera cualitativa, o sea, positivo o negativo. Otros se expresan de manera cuantitativa a través de concentraciones, como por ejemplo colesterol en sangre, glucosa en sangre, ácido úrico y demás. Y hay un grupo de análisis cuyos resultados se expresan de manera semi-cuantitativa o a través de diluciones. Entonces nos centramos ahora en este tercer grupo. Entonces, estos análisis buscan estimar de manera semi-cuantitativa la cantidad de antígenos o anticuerpos en sangre de un paciente. Un ejemplo sencillo. Tenemos la PCR o proteína C reactiva, que es una proteína que aumenta significativamente de manera inespecífica durante la fase aguda de infecciones bacterianas. O sea, al analizar el suero de un paciente, vamos a tener en primer lugar un resultado cualitativo, o sea, positivo o negativo. Supongamos que le hacemos a varios pacientes. Algunos nos van a salir positivos, otros nos van a salir negativos. Entonces, a esos positivos son a los que les voy a hacer dilución seriada para hacer una medida semi-cuantitativa. ¿Por qué es importante? Es importante porque el médico necesita estimar la concentración de PCR en la muestra de manera a hacer un seguimiento al tratamiento que se le da al paciente. Entonces, para esos pacientes que dieron positivo, lo que vamos a hacer es diluciones. Fíjense que acá las diluciones tienen un factor de dilución de 2. Van todos a la mitad, ¿sí? Entonces tenemos 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32. Uno puede hacer un número limitado primero de diluciones, se vuelve a probar con el reactivo y luego se siguen las diluciones si es que es necesario. Entonces a estos, supongamos que tenemos 3 pacientes y los 3 salieron primero positivos, hicimos las diluciones y le volvemos a poner a cada una de estas diluciones el reactivo de PCR. Entonces tenemos estos resultados en estos 3 pacientes. Suero del paciente 1 dio positivo hasta 1 en 16 y a partir de 1 en 32 ya dio negativo, ¿sí? Entonces la manera de informar este paciente 1 va a ser 1 en 16, positivo 1 en 16. O bien voy a multiplicar el 16 por la sensibilidad del reactivo de PCR, ¿sí? Que generalmente es 6 miligramos por litro. Entonces se informa en miligramos por litro directamente y no en dilución, pero se hace a partir de estas diluciones. Lo importante es entender que la última dilución que dio positiva es la que se informa. El paciente 2 da hasta 1 en 128. Ahora le pregunto a alguien, entre el paciente 1 y el paciente 2, ¿quién tiene mayor concentración de PCR en sangre? Doctora, si me pueden ayudar con algún
estudiante? Matías Candia. Hola, Matías. Matías, Buen día, profe. ¿estás? Hola, ¿cómo estás, Matías? Escuché la pregunta de la profe y trata de responder. No hace falta que sea perfecta la respuesta de ustedes, porque estamos en un proceso de aprendizaje. Lo importante es que entiendan, ¿sí? Si le repetís, doctora, Sí. por favor. Matías, le estamos mirando solamente al paciente 1 y el paciente 2. El paciente 1, al hacer las diluciones, hasta la dilución 1 en 16 dio positivo, el resto de las diluciones ya dio negativo. El paciente 2, hasta la dilución 1 en 128 dio positivo. ¿Cuál de estos dos pacientes tiene más concentración de PCR en sangre? ¿No sería el segundo? Exactamente, el segundo. ¿Y por qué te parece? ¿Tiene mayor absorción, podría ser? Mayor absorción. Acuérdate que acá estamos haciendo con cada una de las diluciones hacemos una reacción cualitativa. ¿Sí? O sea, positivo o negativo. Sí. Entonces, este paciente 1, al diluir 1 en 32, ya no es capaz el reactivo de detectar esa PCR. ¿Sí? Porque el reactivo tiene cierta capacidad para detectar. Entonces, al diluir 1 en 32, ya no puede detectar. Entonces, quiere decir que en el tubo original hay menor cantidad. ¿Sí? En cambio, el paciente 2, hicimos todas estas diluciones y hasta 128 seguimos encontrando. Quiere decir que el tubo original tenía tan alta concentración que al ir diluyendo el reactivo le sigue encontrando a la PCR. ¿Se entiende, Matías? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Acá tenemos un Matías, paciente 3. te pregunto Sí. una cosa. Sí, Perdón, doctora. Matías, sí, te la escucho, profe. proteína C reactiva, si bien es cierto, ustedes todavía no entienden lo que es. Es una proteína de fase aguda que aparece positivo cuando algo anda mal en tu cuerpo, ¿verdad? Después vamos a ver realmente para qué sirve. Pero así dentro de tu mundo que ahora tenés, ¿cuál te parece a vos entre el paciente 1 y el paciente 2? ¿Cuál está más enfermo? Porque lo normal es que nos salga negativo, ¿sí? Sí. ¿Cuál te parece? ¿El que dio positivo hasta 1 en 16 o el que dio positivo hasta 1 en 128? ¿Me repetí acerca de la proteína C otra vez, profe? La proteína C reactiva es un análisis que es muy sensible pero poco específico, pero que tiene que salirnos cuando estamos sanos negativo. O sea, no hace falta hacer diluciones. Te sale negativo si vos tenés un 100.000, solamente un 100.000. No tenés la posibilidad de poner 10.000, 5.000, 10.000, 10.000, 10.000 en tu billetera, ¿verdad? Pero este te salió positivo, entonces vos le estás diluyendo hasta cuánto te da positivo. La pregunta que te hacemos es, ¿cuál está más enfermo? Otra persona también puede ayudar, ¿sí? Si Y es que entiende lo que le estamos preguntando. el más enfermo sería el 2, porque es el que dio mayor prueba positiva. Sí, Perfecto. decime un poco. Está perfecto. En este tubo 128, ¿está más diluido o está más concentrada la muestra? ¿Mm? Sería más diluido en el 128. Claro. Y por eso está más enfermo, ¿verdad? Porque mira, este hombre, el del primero, dio positivo, pero hasta uno en
16 o 16. 32 creo que dice, 16 nomás, ¿verdad? Quiere decir que de este suero que era el original, hasta 16 nomás está positivo, ¿verdad? Está más puro con relación a este. Y este, a pesar de tener fíjate la relación, 1 en 128, esta es la dilución. Súper poco hay del suero original, pero continúa positivo. Entonces, este está más enfermo que el anterior, ¿sí? Eso es lo que ustedes interpretan al recibir el análisis. Para eso, el bioquímico debe hacer perfecta esta dilución para que no haya ninguna alteración en el resultado. Esta doctora, menos cuarto de doctorado. Sí, ya estamos terminando, falta poquito. Bueno, y eso también podemos interpretar, supongamos que tenemos un paciente, supongamos que sean el 1 y el 2 son el mismo paciente pero en tiempos diferentes. Le tomamos la muestra al 1, paciente con fiebre, dolor de garganta, y el médico entonces le da un antibiótico, ¿verdad? Después de una semana y me da este resultado para el mismo paciente. ¿Qué puedo interpretar de eso? ¿Que funciona o que no funciona? Tatiana Abogado. Tatiana. Tatiana, que no está funcionando el tratamiento. Por eso es muy importante que entiendan de qué se trata esto, porque les puede ayudar a ustedes a evaluar el tratamiento, cómo está yendo. Bueno, sí, te escucho. Claro, porque en realidad en el suero original está más concentrado, ¿sí? Porque acuérdense que acá uno de estos tubos nosotros le pusimos con el reactivo para que le encuentre a la PCR, para que reaccione con la PCR, ¿verdad? Entonces acá, al diluir 1 en 32, ya no le encuentra. Quiere decir que en este suero original hay menor concentración que en este. ¿Se entiende? Dale. Entonces, el informe, ¿cómo se va a dar? Se puede expresar como título, que es el inverso de la máxima dilución que dio positivo, o también como dilución. Y acá teníamos nuestros pacientes de ejemplo. Tenemos al paciente 1, vamos a informar como 16, 1/16 o 1/2.16. Todo esto es equivalente. O también podemos informar, así como les dije, multiplicando este título por la sensibilidad del reactivo. El paciente 2 se puede informar así. Y el paciente 3 es el que no vimos, que en el cuarto tubo tenía como indeterminado. Entonces, como es indeterminado, la dilución anterior es la que se informa como positiva. Y esto ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál de estos tres tiene mayor? Y dijimos que era el paciente 2. Ahora un repaso rápido de lo que es la espectrofotometría, que es una técnica que nos ayuda muchísimo en el laboratorio clínico y se basa en el hecho de que las moléculas absorben las radiaciones electromagnéticas y a su vez que la cantidad de luz absorbida depende de forma lineal de la concentración. Entonces es sumamente interesante esta técnica en la parte química, en la parte de química clínica. Entonces, si nosotros tenemos una solución diluida, coloreada, va a haber una cantidad de luz que incide sobre esta solución y esta solución, al ser coloreada, absorbe cierta cantidad de luz y transmite otra cantidad que es menor, ¿sí? Entonces, esa absorción o absorbancia es la que nos ayuda a medir la concentración, ya que se sabe que hay una relación directa entre absorbancia y concentración.
utilizamos en el laboratorio el espectrofotómetro, que tiene estas partes, que son primero la fuente de luz, que es una lámpara. Después tenemos un monocromador que convierte a una sola longitud de onda esa luz. Luego esta luz atraviesa la cubeta y es detectada por un detector que convierte esto en los números que necesitamos, ya sea de absorbancia o de concentración en el espectrofotómetro. Entonces, la ley de Lambert-Beer dice que la intensidad de un haz de luz monocromática que incide perpendicular sobre una muestra decrece exponencialmente con la concentración de la muestra. O sea que cuanto mayor es la concentración, mayor es la absorbancia. Así como vimos acá, si nosotros hacemos un gráfico de absorbancia versus concentración de estas diluciones seriadas, vamos a tener algo así. Esta es la representación gráfica de la ley de Beer, ¿ya? Donde tenemos la concentración y tenemos la absorbancia. Entonces, a mayor concentración, mayor absorbancia. A menor concentración, menor absorbancia. Y esto es muy importante porque esta curva nos ayuda a calibrar o a saber las concentraciones de los distintos analitos que hacemos en el laboratorio. Supongamos que tenemos el de glucosa. Entonces nosotros tenemos estos estándares que están acá, son de concentración conocida. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos la reacción, medimos en el espectrofotómetro y podemos hacer la curva de Lambert-Beer. Y después cuando tenemos una sustancia desconocida, o sea, un paciente que no sabemos su concentración de glucosa, lo que medimos es la absorbancia que tiene ese paciente con el reactivo de glucosa y ahí extrapolamos con nuestra curva de calibración hacia la concentración. Y ahí es donde nos salen los resultados que le informamos a ustedes. ¿Alguien que esté como para explicar un poquitito? Mauricio Costa. Mauricio. Mauricio está. Profe, Mauricio, ¿cómo se llama y para qué sirve este aparato? la verdad que no sé, profe, no estuve muy atento a la clase, te soy sincero. Estuve muy Dos disperso. segundos y medio atrás mostré la foto. No, pero pasa que no estuve muy atento a la clase, profe, discúlpame, te soy sincero. Bueno, está bien. Ok. ¿Alguien más? Fernando Colmán. Fernando. ¿Cómo se Ok. llama y para ¿Qué qué te sirve parece este aparato? El espectrofotómetro Muy bien. ¿Y para qué sirve, Fernando? Perfecto. sirve para medir la concentración en las... Sirve para medir la En las concentración en absoluto de las muestras. Sí. Muy bien. Muy bien, así mismo. Excelente. ¿Alguien más? Flor da Silva. Flor da Silva. Flor, Sí, mi bella profe. Flor. Hola. ¿Cómo se llama y para qué sirve este aparato? El calentador. No. Ese no era, profe, para el baño María, ¿no? Es el baño María. Sí. Este es el baño María. ¿Y para qué usamos el baño María? Ay, profesor, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, para incubar soluciones, o sea, para incubar cuando se están realizando las reacciones, para que se realice la reacción y luego poder leer en el espectrofotómetro. Bueno, ¿alguien más? Valeria Gracia. Hello. Sí, profe. Valeria, Ok. si quiero preparar un reactivo con gran exactitud,
¿Cuál de estas pipetas voy a usar? El de 100 ml. ¿El de 100 ml? ¿Cuál de estas? Tenemos una pipeta volumétrica, las pipetas graduadas y las pipetitas Pasteur. Ah, graduados. No. El que está en el medio. Estas son las graduadas. Pero yo quiero preparar un reactivo con gran exactitud. Ah, el primero. De la pipeta volumétrica voy a usar, Sí, ¿verdad? volumétrica, sí. Muy bien. Excelente. Fabricio Campis, ¿puede ser? Sí, acá estoy. ¿O Campos? Fabricio, Ok. ¿Me escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿cuál elijo para preparar un reactivo con exactitud? ¿El Erlenmeyer o el Matraz? El matraz no, lo conocí el matraz. El Matraz es el que nos ayuda a preparar con mayor exactitud. ¿Alguien más? Perfecto. Cabral es el apellido, pero no me sale el nombre. Cabral. Anaí, profe. Anaí. Cabral. Anaí. Hola, Anaí. Buen día, profe. Hola. Anaí, esta A de la válvula de la propipeta, Hola. ¿para qué sirve? Esta A, si yo aprieto la A, ¿qué tengo que apretar también? La válvula, ¿puede ser? ¿O la perita? O sea, esta parte tengo que apretar apretando la A. O sea, ¿para qué sirve? Para succionar, para poder recoger un poco de muestra. No. No. Pensá un poco. Lo primero que hacíamos es apretar esto y apretar acá. ¿Para qué? Para sacar el aire. Recuerden que teníamos que hacer vacío acá en la pelotita. Entonces apretamos la válvula A y apretamos la pelotita para que el aire salga en esta dirección. ¿Sí? Sí, profe. Y después la S. ¿La S para qué sirve? Puede ser para succionar. Sí, para que suba el líquido, ¿verdad? Porque comunica el vacío que tenemos acá con la pipeta. Y después para bajar, para empujar o bajar el líquido, ¿cuál vamos a apretar? ¿Qué válvula? La E, puede ser. La E. Porque ahí hace que el aire entre y pueda empujar el líquido hacia abajo. Bueno, gracias. A vos. ¿Alguien más? Saracho. Saracho. ¿Cómo es tu nombre? Saracho Benítez. ¿Cómo es tu nombre, Saracho? Ah, es Paola Saracho. No está. Se registra ya como ausente Paola Saracho. No tiene micrófono. Bueno, Paola. No tiene si no tenés- micrófono. igual que respondan en el chat si es que ustedes pueden leer. ¿En qué recipiente se desecha la aguja de la jeringa? ¿En una bolsa negra? ¿En una bolsa roja? ¿O en el Descartex? ¿Alguien que pueda decir en voz alta? Ahí respondió de Está perfecto. Bueno, Muy yo les bien. quiero hacer otra pregunta al pueblo correligionario. ¿Qué materiales utilizo en el laboratorio para hacer una dilución seriada? Voy a utilizar, obviamente, tengo la muestra del paciente, ¿verdad? En un tubo. ¿Qué tengo que utilizar? No importa si se equivocan. ¿Qué tengo que tener ahí en mi mesada?
que tengo que tener para colocar los tubos. ¿Cómo se llama ese recipiente que introduce los tubos? ¿Mm? ¿Nadie? Perfecto. Una gradilla, ¿verdad? Tengo que tener también los tubos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Con qué cosas puedo yo hacer la dilución? La dilución del suero. Si es un volumen grande o es un volumen pequeño. Que era algo fundamental para poder pasar un cc a otro cc. Así como le mostró la doctora. ¿Qué necesito? ¿Mm? Pipetas, profe. ¿Qué era? ¿Eh? ¿Qué? Pipetas no eran, profe. Decime. Pipetas. Sí, pipetas. Y el operador elige el tipo de pipetas. Porque si yo tengo que hacer un volumen de 9 ml, para de sufrir, tengo que utilizar una pipeta de 10 ml para poder hacer la dilución seriada, ¿verdad? Y si quiero utilizar un cc nada más, tengo que elegir mi pipeta de 1 mililitro nada más. Y si quiero hacer diluciones más pequeñas, utilizo las micropipetas. En eso estriba, chicos, ¿cómo se llama? Lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Esa es la destreza que uno adquiere, ¿verdad? Que lastimosamente en este momento ustedes no lo están teniendo. Pero cuando ustedes trabajen en el hospital, van a tener que hacer algunas diluciones, ¿verdad? Y tienen que comprender que si ustedes hacen mal una dilución, por ejemplo, hacen mal el cálculo de un potasio o de un sodio o de un medicamento que viene en solución, ¿cómo se llama? Sólida y tienen que diluir. Si ustedes no comprenden bien, esto se le hace un daño al paciente, ¿sí? Porque puede haber más soluto que solvente o pueden meterle más cantidad de solvente y la proporcionalidad no es adecuada. A ustedes, hay muchos de ustedes que piensan, ¿para qué quiero aprender esto? Chicos, todo lo que se les enseña a ustedes tienen que apreciar, ¿sí? Porque en un momento de la vida eso sirve muchísimo. Y el tema es que eso se traslada al paciente, ¿sí? El paciente es lo que recibe de nosotros nuestra profesionalidad. Doctora, no sé si tenés más preguntas, porque ya estamos en la hora. No, ya terminé. Ya estamos. Bueno, chicos, nosotros estamos tratando de hacer esta clase en forma lo más práctica posible, ¿sí? Estamos tratando de que ustedes puedan entender un poquito lo que es un laboratorio clínico, ¿verdad? Esta primera clase es de identificación del laboratorio, de lo que prácticamente estamos usando el día a día, ¿verdad? A pesar que hay una automatización, pero si nosotros hacemos mal esta primera parte, de balde te sirve que tengas un Mercedes-Benz, ¿sí? Si vos no tenés una de las válvulas para que ande tu Mercedes-Benz, no funciona bien, ¿sí? Entonces, así en esa forma interactiva, nosotros queremos trabajar con ustedes. Cuando le llamemos, no importa si está mal la respuesta, ¿sí? Con tal de que se aprenda de las preguntas, ustedes tienen que tener en cuenta que el alumno tiene el privilegio de preguntar, ¿sí? Todas las preguntas son constructivas, aunque le parezca tonta, retonta a tu compañero.
de esa pregunta tonta retonta se aprende muchísimo. Así es que no tengan vergüenza de preguntar si no entienden, si no comprenden, pregunten. Nosotros sí sabemos, maravillosamente le vamos a explicar. Si no sabemos, lo vamos a investigar. Y ustedes también lo pueden hacer y de paso nos enseñan, ¿sí? Bueno, pueden ahora colocar en el chat, si no tienen ninguna otra Profe, pregunta, sus presencias para que sí, le profe, yo tengo una escuchamos. consulta. ¿Estos materiales van a alzar ustedes al Classroom o en dónde podemos obtener? No, al Classroom. Al Se va, Classroom ya. se va Al todo al Classroom. Classroom, pero una vez que terminemos todas las clases. Sí. Vieron que este es, continúa el capítulo 1, ¿sí? Esta es la práctica del capítulo 1, ¿sí? Entonces, cuando tengamos todo, entonces le vamos a poner a 1 la práctica, la primera parte que dimos con su práctica, ¿sí? ¿Verdad, doctora? Así vamos a hacer. Sí, así mismo, y con todos los materiales que necesiten. Ok, porque